Continuamos. Para cerrar este foro vamos a tener el honor de escuchar la conferencia del arquitecto Guillermo Rubén García. Guillermo es asesor y conduce emprendimientos de nuevos conjuntos, la puesta en valor, conservación y mantenimiento en edificios de valor patrimonial. Ha realizado intervenciones puntuales en subsistemas de edificios aislados, planes de intervención regionales y la generación de organismos estatales y ONGs de gestión autónoma para conservación y completamiento de conjuntos paradigmáticos. Actualmente, Guillermo se desempeña como asesor de patrimonio cultural del Honorable Congreso de la Nación Argentina. Es miembro, equipo técnico de la Comisión Administradora de Edificios del Molino, secretario de Investigación de la Universidad Católica de La Plata, ex vicepresidente de ICOMOS Argentina y vicetesorero de la Federación Internacional SICOP. Guillermo, tu espacio. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Bueno, a ver si compartimos. ¿Se ve bien? Bueno, bienvenidos todos. Un poco la charla tiene que ver con contarles qué tiene que ver la tecnología con el patrimonio. Muchas veces reflexionamos en que los arquitectos nos dedicamos al patrimonio y a veces queremos dejar nuestra impronta. El arquitecto del presente compitiendo con el arquitecto del pasado, tratando de dejar su firma. Y creo que una de las maneras en que uno, para mí, tiene que aportar en esto es diseñar tecnología que permita elevar al arquitecto del pasado y al producto del arquitecto del pasado, y uno, de alguna forma, ser el autor de la nueva tecnología que permite liberar de adiciones, liberar de intervenciones, digamos, no tan buenas en toda esa historia edilicia, y con esa tecnología mejorar esta lectura del patrimonio heredado para las generaciones futuras. Un poco ese es el espíritu. Hace varias décadas nosotros comenzamos a desarrollar estos temas de tecnología aplicada al patrimonio en un programa de televisión que teníamos un grupo de amigos allá por el inicio de las cámaras portátiles a principios de los 90, algunos cada tanto me recuerdan aquella experiencia, y empezamos el programa con este texto de la Carta de Venecia, del preámbulo de la Carta de Venecia, en que un locutor todo engolado decía portadoras de un mensaje espiritual del pasado. Y esto es lo que finalmente importa, y entonces toda la tecnología debería estar puesta en liberar de adiciones, liberar de falsas interpretaciones, y tratar de ir a la fuente, tratar de recuperar el legado de ese arquitecto del pasado, que de alguna forma representa el ideario un momento. Yo siempre digo a mis alumnos de historia, la burbuja de espacio-tiempo en la que está metido ese comitente y ese arquitecto, ese diseñador, y considerarlo como un viaje en el tiempo, como un producto de una cápsula de tiempo, que representa los valores de ese momento al que decidamos revertir y llegar a ese horizonte espacio-tiempo que dentro de la historia de ese patrimonio y de ese territorio es la que consideramos metodológicamente la más adecuada. Y por el otro lado, al pensar en las generaciones futuras, ser solidariamente responsable, es decir, con nuestra intervención tecnológica, evitar la alteración del mensaje del pasado. Y poco ese es ese juego entre cuánta tecnología tengo que aplicar para garantizar la preservación de los valores del pasado sin alterar con mi intervención esos valores, ¿no? Ese esquema, y olvidarnos del protagonismo de diseño que de alguna forma todavía tenemos que desterrar en algunas de nuestras facultades, donde hay una idea que se dio durante el movimiento moderno de hacer tabla rasa con memoria patrimonial y producir una nueva cultura. Tecnología, como yo digo que me dedicaba a la conservación incluso del mensaje, estas son imágenes capturadas del video que hicimos con un grupo de amigos
al cumplir el ICOMOS sus 20 años. Y estas son imágenes fotográficas de la Manzana de las Luces, el primer lugar en nuestro país, en la Argentina, en el que se comenzó a aplicar estos principios de valor patrimonial en la recuperación del conjunto de una gran manzana histórica. En este lugar, con estas fotos, que a su vez estaban vinculadas en un video, luego tecnológicamente fueron capturadas de ese video e incorporadas en este PowerPoint, este es un proceso de tratamiento de la imagen que tiene que ver con la tecnología, y me ha servido mucho y lo vamos a ver en otros ejemplos. Y esta es una memoria común, en que se llega incluso al momento en que se inaugura la primera obra, Manzana de las Luces, así lo ven al presidente Perón en aquel momento, al arquitecto Jorge Gazzaneo, que promueve la llegada del ICOMOS a la Argentina, primer presidente del Comité Argentino del ICOMOS, y que estaba a cargo de estas tareas en aquella época, década del 70, donde empieza, el ICOMOS se funda en el 73, y allí mismo, antes de los primeros meses del 74, allí aparece pocos meses antes de fallecer el presidente Perón, junto a Gazzaneo, inaugurando los túneles de Manzana de las Luces. Pero también Manzana de las Luces fue testigo de la primera llegada de una avanzada, que hoy hace un rato Mario Santana estaba hablando hice alguna pregunta respecto al CIPA, que es este comité especialista de ICOMOS en tecnología, del relevamiento especialmente tecnológico, y fuimos pioneros en Sudamérica de la incorporación de estas cámaras de relevamiento fotogramétrico. Estas imágenes son de principios de los 80. Digo, yo soy la memoria fotográfica del viejo ICOMOS, pero bueno, estas son fotografías de aquel momento, como hice una exposición en Manzana de las Luces, y se está probando las cámaras fotogramétricas. ¿Qué es la fotogrametría? Lo vamos a ver después aplicada en algunos trabajos en los que tuvimos la oportunidad de incursionar. Bueno, y esta es la Manzana de las Luces, la sala representante de la Manzana de las Luces, uno de los primeros edificios restaurados de la Argentina según el espíritu de la Carta de Venecia. Y bueno, y nos tocó a nosotros trabajar en La Plata. Y aquí vemos una imagen de helicóptero de esos vuelos que nos permitía hacer con permiso de la policía de la provincia, porque no se puede volar sobre nuestra ciudad, hay distintas rutas para trasladarse, para evitar accidentes, pero los helicópteros de policía sí están permitidos por cuestiones de seguridad, y a ellos montábamos a nuestros camarógrafos con unas cámaras Panasonic, recuerdo modelo 92, 93, paradito en el patín del helicóptero, un camarógrafo amigo de la casa incluso, y con bastante riesgo, atadito por la espalda, tomar estas imágenes. Tanto vamos a ver imágenes, esta es la cartera ya concluida hacia el año 99, 2000, pero también creamos esta idea de relevar desde el aire, usando tecnologías que nadie había usado, todavía no estaban los drones, chicos, estoy hablando de un pasado bastante lejano para ustedes. Pero también trabajamos con la identidad y el mensaje. Cuando nos hicimos cargo del área de diseño de en aquel momento, Unidad Ejecutora Catedral, que acompañó junto con la Fundación Catedral el completamiento y la puesta en valor de la Catedral de La Plata, yo conducí el equipo técnico y planteamos una diferencia, la identidad, es decir, este es el diseño del logotipo de una obra patrimonial. Es decir, ¿por qué? Porque consideramos que el patrimonio es mensaje y debe comunicar al otro para que sea parte de ese proceso. Entonces, lo primero que dicen, nuestras tarjetas, que eran de un organismo oficial, que era una unidad ejecutora de la provincia de Buenos Aires, no eran con el sellito al agua, etcétera, oficial, sino que teníamos este logo que fue diseñado, que es una síntesis gráfica. Hicimos un concurso de iniciadores visuales, y esta es la síntesis gráfica de la planta de la catedral, y las dos pelotitas, incluso se movían, había una animación, iban llegando a la posición donde había que completar las torres. Así que esta es la memoria de identidad de un producto. Entonces, allí es que nosotros logramos mandar a hacer computadoras a medida, que nos armaran a mediados de los 90, lo tengo al arquitecto Pablo Efes, un gran colaborador que hoy está en el Colegio de Arquitectos y que me acompañó como estudiante en aquella época, junto con 3 compañeros de la Facultad de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, y técnicas contemporáneas que permitieron digitalizar el conocimiento de la obra de la catedral. Y también con los ingenieros, la tecnología del relevamiento estructural, de la validación de lo que significan, a cuánto están trabajando esas estructuras que no fueron diseñadas, calculadas, sino que a prueba y error, y hoy había que relevarlas y hacer el proceso inverso para saber a cuánto estaban trabajando estos muros. El tratamiento fotográfico, por ejemplo, le voy a contar como pequeñas tips
o ejemplos, cómo usamos la tecnología. A la izquierda, postales del pasado digitalizadas que permitieron confrontar el hallazgo de boletos de tranvía que aparecieron en la cal de asiento de los ladrillos que estábamos reponiendo en la catedral y que nos marcaron el tiempo en que pasaba por el frente la línea de tranvías, porque el boleto ese había quedado metido dentro de la obra. O las marquillas de cigarrillos, que el impuesto tiene un sello con una fecha. Entonces sabíamos en qué momento de la vida de la catedral se estaba colocando ese ladrillo con esa argamasa. O también encontramos, haciendo excavaciones para verificar el estado del sustrato de las bases, los viejos restos de las carretillas metálicas que quedaron envueltas en cal cuando se volcaron los cimientos y que perdieron hasta carretillas que las hallamos enterradas, digamos, debajo de las torres de hacer su estudio. O a la derecha, un tema que lo hemos aplicado mucho desde aquel momento. Lo que ven a la derecha es un trozo de una fotografía basada en negativos de vidrio. Negativos de vidrio hoy los negativos no existen, hoy son digitales. Hace unos 30 años el negativo era el celuloide y tenía la emulsión fotográfica que reaccionaba con el impacto de la luz y luego había que revelar. Digo, para los jóvenes que por ahí no saben cómo era este proceso, nuevamente en aquella época blanco y negro, pero los primeros negativos fueron de vidrio. Los celuloides eran de vidrio, entonces tienen pocos puntos. Entonces, encontrados estos negativos de vidrio, como ven a la derecha, donde ven a los personajes que trabajaron en la construcción de la catedral a fines y las primeras décadas, fines del siglo XIX, primeras décadas del siglo XX, ampliando enormemente con una casa fotográfica que nos hizo ampliaciones, que algunas están en el Museo de la Catedral, que tiene un tamaño más o menos hasta de 1x2, y luego escaneando esa ampliación, logramos ver la carita de la gente, que como estaba poco pixelado en términos contemporáneos, pudimos reconocer a más de 90 de los trabajadores y armar un evento posteriormente en la que todos sus descendientes y algunos obreros que había trabajado en el año 32, hizo una arenga de 90 y pico de años, no sé igual si te acordás de una reunión que hicimos, que dijo: yo soy el verdadero constructor de la catedral, yo que estaba en el andamio, no los arquitectos que están en la historia. Y esto nos permitió llegar a ellos y lo usamos mucho, ubicando las caritas de estos personajes y ser reconocido por sus herederos. Abajo, planimetría histórica digitalizada, y a la derecha los archivos fotográficos de la obra, que bueno, en aquel momento estaba todo disperso, hubo que hacer, me acuerdo que hicimos un convenio con el incipiente Museo de la Catedral, en que la provincia les compró computadoras, porque el museo en cerca no tenía computadora, para equipar el museo, a cambio de que el personal del museo nos hiciera un estudio de juntar toda la información que había en los expedientes del pasado y en las cajas de fotos de todo el área pública de la provincia de Buenos Aires respecto a esta obra. Tecnología del conocimiento, digamos, de la informática, de las planillas Excel y de identificar todo el proceso constructivo y ordenarlo en el espacio-tiempo. Decíamos tecnología. Fue el primer edificio, y esto es una estación total, hoy son mucho más modernas, que disparaba un haz que rebotaba en un espejo que había que llevar en la otra punta para triangular la dimensión y volcarla y bajarla en los ejes famosos X, Y Z, para exportarla a formato CAD. Fue el primer edificio neogótico relevado en términos de 3D, incipiente 3D, y rotado AutoCAD. Para lo cual nuestro agrimensor estrella, que fue el primero que trajo la tecnología aquí, y que había sido parte de ese laboratorio informático antecedente del Centro Regional de Fotogrametría del ICOMOS con la Universidad Nacional de La Plata y el Instituto de Geodesia de la provincia de Buenos Aires, que relevó con máquinas de este tipo que habían sido traídas en esa foto que les mostré a la manzana de las luces, ¿se acuerdan que vimos al principio esto? Todo eso se juntó para un instituto en el que se formaron los primeros especialistas en fotogrametría arquitectónica del país. Uno de ellos fue el agrimensor que ganó la licitación para hacer el relevamiento que nosotros pedimos desde el equipo técnico de la catedral, vinculando una estación total que mide todos los puntos en el espacio junto con la fotogrametría, que ya lo vieron en otras charlas. Entonces, para poder hacer eso con la tecnología del pasado y no teniendo cámaras fotogramétricas en el país, se diseñó una adaptación de una cámara semimétrica Hasselblad, que es una cámara 6x6,
que se usaba para publicidad, para fotos publicitarias. Se le hizo en el Observatorio Astronómico de La Plata el aplanamiento lente para que la foto no deformara en los bordes, y se contrató eso es una plomada láser que se puso en la canastilla de un autoelevador 4x4 que rotó toda la catedral durante unos días, y pudimos posicionar a radio y marcando en el piso la cuadrícula de la catedral en su conjunto. Ahí vemos en la canastilla que llegaba a 39 metros de altura para sacar la ortofoto, la foto ortogonal del pedacito, que se componía con todas las fotos y se vinculaba por los puntos de estación total para poner en el espacio con un error de 2 milímetros. Este es el resultado del fotomosaico, que es la sumatoria de todas las fotos perpendiculares con la sobreposición que evita la deformación. Bueno, este es un ejemplo de la fachada, se hizo en todo el perímetro. Y se sumó la fotografía aérea, que da la quinta fachada. Y luego, ahí ven los puntos de referencia marcados por la estación total, se clavaba una mira, para no romper los ladrillos, en la argamasa de cal, que servía para calibrar la ortofoto, es decir, para que la foto quede a escala. Y se hizo todo en formato semimétrico a formato CAD. Primer edificio en el mundo neoclásico, neogótico, perdón, relevado con esta nueva tecnología. Estábamos nosotros con esto en Sudamérica, en la Universidad de Texas, haciendo lo mismo, y descubrimos nosotros antes que ellos que la estación total transfería el X y Z en sentido inverso, y se inventó un programita para enderezar y que sea igual que el AutoCAD. Los que saben de CAD sabrán cómo queda, si no quedaba como en negativo. Entonces, para poder hacer eso, y le pasamos la solución a la Universidad de Texas, que estaba relevando las catedrales europeas en aquel momento. Y estas son las fotografías desde el aire, desde el helicóptero, antes de empezar la obra, en la que pueden ver ustedes que le faltan a la catedral los techos, que nadie lo veía desde abajo. Es decir, todas las torres que le faltan es que le faltan techo, y tenía humedades por todos lados. Esta foto de este vuelo, hay una cantidad enorme de fotos, y llegar con casi un patín del helicóptero a tocar la torre principal para ver los desajustes, uno se podía subir, uno se agarraba de los ornatos y se quedaba con el ornato en la mano. Entonces no se podía trepar físicamente, había que acercarse con el helicóptero y filmar todo esto. Y ahí presentarle, haciendo un video, que esto venía el tema de los videos, a las autoridades de la provincia, cuál era el trabajo que había que hacer. Simultáneamente a esto, tomar los 4 planos originales que habían sido dibujados en plumín, como uno que vemos allí, de Benoit Meyer, y hacer el primer raster digital, es decir, hacer un escaneo de alta resolución digital para convertir esos planos en puntos, por ahora 2D. Y con esos puntos, empezar a plotear trozos de edificio para comparar el plano con el edificio que relevamos fotogramétricamente. Una cosa era el edificio que se proyectó, otra el que se fue construyendo, y una tercera el edificio que nosotros terminamos. Ahí tienen el resultado de todo ese proceso. Con el raster de los planos históricos se hizo una maqueta electrónica que Autodex quedó fascinado, fuimos a congresos internacionales de gráfica digital, porque fue una maqueta de una cantidad de puntos que estaban 4 computadoras operando semanas para renderizar lo que ustedes pueden hacer hoy en 10 minutos, ¿no? Toda una noche y seguían otra noche, cuando hacen rey, que las hicimos a medida para poder hacer esto, que es esta maqueta que nos sirvió hasta para plotear grandes carteles, podemos ver resultados, plotear en los camiones de residuos, etc. Una maqueta del edificio que proyectó Benoit Meyer, una maqueta del resultado fotogramétrico del edificio, y una tercera maqueta que es juntar las dos y que proyectábamos. Que ya se llamó ni cómo en aquel momento completamiento histórico. Estos son fragmentos de la maqueta. Creo que en YouTube hay todavía dando vuelta a esta maqueta, porque en la película de la maqueta se incluyó en los CDs. Fue la primera licitación pública en la provincia de Buenos Aires que el formato de entrega a los oferentes fue en un CD. ¿Qué tenía el CD? Tecnológicamente, la película de la maqueta. 3 licitaciones. La primera, restauración de lo existente. La segunda, todo el tratamiento estructural para poder calzar las nuevas torres. La tercera, a la derecha, el completamiento y todo el edificio inteligente que había que dotar para que tuviera una conservación preventiva y medida hacia adelante. También fue el primer edificio que monitoreamos con cámaras online. Es decir, pusimos 4 cámaras robóticas, de las que se usan para seguridad, los domos de seguridad. Bueno, hace de esto 25 años, ¿no? Fueron las primeras que llegaron aquí, no había seguridad como ahora. Entonces pusimos una cámara en la plaza, una cámara en el edificio de la congregación que está por detrás,
y una a cada lado de la torre que existía, y la comandábamos desde la oficina. Monitoreábamos la obra a distancia, y estas son las cámaras, que después, y esta es la oficina nuestra, la oficina que Walter conoció en aquel momento. Con Walter nos conocimos en esa oficina, era muy jovencito, y trabajaba, tenías una revista de la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Y vino a hacer el relevamiento de las esculturas y de todo lo que estábamos haciendo en aquel momento. Bueno, y ahí estamos. Y esto era el producto de la obra, que fue hecho en 5 años, y todavía no nos creen que en 5 años se pudo completar más de 800 pináculos, las torres, etc. Y esto es la seguridad. Otra parte tecnológica, las fotos de la izquierda son las fotos de andamio de palo con gente que no se ataba, sin casco ni nada, y la de la derecha, fuimos la primera obra que incorporó la tecnología de seguridad. El decreto 911, o que saben, seguridad y higiene, se da en el 96, y lo empezamos a aplicar, y éramos monitoreados por la Secretaría del Trabajo de la provincia, que nos usó como modelo, conejitos de India, de cómo nosotros protegíamos a la gente haciendo una obra de 120 metros de altura, ¿no? No, es para otra charla, para que vean todo lo que es tecnología. Aquí ven toda la parafernalia tecnológica y la modelización de todo lo que significó montar en seco esta estructura. Aquí ven, por ejemplo, una corredera automática. Ahí esto es como un cinturón de seguridad que corre por un cabo de vida, y si uno se cae, aprieta como un cinturón y uno queda colgado. No tiene que engancharse y desengancharse como los tradicionales. Entonces todo el cabo de vida llegaba hasta los 120 metros de altura. Y también el monitoreo inteligente, es decir, cómo fue uno de los primeros edificios que tuvo, o que tiene todavía, un monitoreo de atmósfera interna, es decir, para prever preventivamente que la atmósfera es explosiva o con posibilidad de incendio. Y este es el sistema hecho por el ingeniero Hellman. Fue el primer edificio histórico con domótica antes que se llamara domótica, ¿no? Digamos, edificio que le llamamos monumento inteligente. Tiene 2 circuitos: guía de visita automatizada, detección de incendios, movimiento de personas, tarjeta magnética de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso probado por nosotros con un especialista de Siemens, que es la única empresa que tenía esta tecnología, y diseñando interfaces computadas que permitían que computadoras PC tradicionales entendieran qué le pasaba al edificio. Estamos a la par de la Catedral de Milán en aquel momento y de otros edificios en el mundo que habían implementado tecnología que incluso siguió monitoreando el edificio con anemómetros para medir viento, etcétera, durante muchos años. Y este es la sala de seguridad del edificio, en el que se monitorea la seguridad, o se monitoreaba hace tiempo, con 4 cámaras que quedaron en unas torres de iluminación que permitían revisar el edificio durante las 24 horas a futuro. Aquí lo vemos en otro ángulo. Y lo importante, fue el primer edificio que se inauguró en Internet, porque fue el primer lanzamiento en noviembre de 1999, por un convenio que tuvimos con la primera proveedora de Internet de La Plata, se llamaba Netver, que subió la señal del acto inaugural del edificio a Internet. Y esta es la nota del diario El Día de La Plata, con aquel momento histórico. En la gente había 150.000 personas en la plaza, y algunos otros, no sé cuántos, a través de Internet siguiendo la inauguración del edificio. Y luego las infografías, tecnología de la imagen, que fueron desarrolladas por distintos medios periodísticos, contando, digamos, con gráfica cómo es este tema. Y las famosas maquetas que aparecieron, digamos, ya esta maqueta de línea, todo esto fue y ha recorrido, aparecen muchos libros, etc. Toda la parte infográfica, que es tecnología de la imagen. También esa maqueta nos permitió plotear en los camiones de residuos el producto gráfico del edificio. Ya ven la catedral sin las torres, y ya el camión de residuos iba anunciando cómo iba a quedar, ¿no? O también hacer la maqueta electrónica en los carteles de la vía pública, promocionando esta catedral, que era esa forma de diálogo con la comunidad a través de los medios de comunicación, obviamente, antes que sea mayoritario. Hoy sería una selfie con la catedral. Bueno, en ese momento eran carteles de vía pública contando cómo iba a quedar para que la gente participara de esta imagen. Y después, digamos, de alguna forma el mensaje: completar la catedral es completar un sueño, y ahí la vemos completada. Es decir, nosotros retomamos el sueño de los hacedores de La Plata, que decían que la catedral había quedado inconclusa, y fue el último edificio fundacional de la ciudad que fue concluido. Con eso, de alguna manera, se completa la fundación de La Plata. Y trabajando con esa memoria e identidad, de alguna forma llegábamos a comunicar. También es cierto que desde aquella época siempre me acompaña en las obras un comunicador.
Yo me dediqué a la comunicación, pero como me dediqué más a la arquitectura, no podía hacer todo, y a partir de ahí empecé a tener un periodista o comunicador que me siguen acompañando, cada uno en obras distintas, para relacionarnos con la comunidad. No sé cómo vengo de tiempo. Está bien. Seguimos. Otro ejemplo. Década siguiente. Un trabajo de campo en una obra que hicimos en Varadero, una reserva, la primera reserva provincial privada, cuando se crea la ley de reservas provinciales en la provincia de Buenos Aires, Arturo Figueroa Salas, que lega a una fundación una estancia para hacer escuelas de alternancia y educar a los jóvenes en trabajo de campo, una estancia que tenemos relevada, como ven ustedes, con fotografías aéreas, el antecedente de la fotogrametría, que tiene la provincia de Buenos Aires desde 1922. Toda la evolución de cómo esa ribera, que es hoy una reserva privada y de todo un campo de 4.000 hectáreas, fue evolucionando y particionándose con el correr del tiempo. Y luego lo que serían el primer proyecto de desarrollo territorial patrimonial que incorporó el tratamiento satelital. Lo que ven arriba son los análisis satelitales de la redistribución de los cultivos para una mejora ambiental de los mismos y un rinde del maíz, del trigo, con 2 tambos, y abajo ven también el mismo tema con las fotos de grano fino, el escaneo electrónico, y ven, esta es la misma foto, esta es la foto a escala original, y cómo se puede ir ampliando con las escáneres de alta resolución hasta llegar a ver los edificios, detectando cuáles serán los históricos desde el vuelo del 22 hasta el vuelo del 85. ¿Sí? Tenemos toda la evolución, incluso de los pabellones de la estancia. También tecnología aplicada. Lo que ven abajo, cuando yo llego a cada lugar, le pido a través de mi comunicación, tráigame material. Esto era privado, con lo cual no había obligación de relevar su historia. Entonces salimos en las radios del pueblo de Varadero y una directora jubilada que tenía un programa de la memoria de la ciudad empezó a difundir que estaba buscando fotografías y elementos para reconstruir lo perdido de la estancia. Aparece una película filmada por una persona que había conocido la estancia antes de una demolición importante que había tenido. Esa película la convertimos a video, capturamos en video blanco y negro, los fotogramas, y los imprimimos en láser. Y estas son las fotos que ven abajo, son capturas de fotogramas de un video, de una película que fue video, después fotograma, y después fue láser de alta resolución. Y salimos con las fotos a buscar los elementos perdidos por el pueblo. Aparecieron las esculturas de la capilla, los cuadros, los candelabros, y alguien lo había guardado y claro, quedó escrachado con la foto y tuvo que devolverlo. Entonces reconstituimos de alguna manera el casco de la estancia y la capilla con los eventos recuperados a través de la memoria visual. Estancia de los Álamos, y recuperamos ese es el camino de acceso en diagonal, que lo vimos en la primera foto marcado en color, que por la partición del campo había dejado de usarse. En cambio, lo vimos, la traza se veía desde el aire, y pudimos recuperar con nuestro colaborador, el ingeniero forestal Gustavo Acharesi, siguiendo la antigüedad de los árboles, recuperar el bulevar. Y rehicimos el camino histórico de llegada al casco que se había perdido. Es decir, utilizando tecnología digital y la interpretación satelital. Aquí vemos imágenes de la Barranca del Río con su primera reserva privada. Por esta obra obtuvimos el Premio Nacional a Mejor Intervención 2003-2004. Y que vemos la estancia, que la estancia es, estancia colonial, que tiene una obra de Arturo Prinz encima, está publicada por Carlos Moreno y otros como una de las estancias fundamentales desde 1700 en la provincia de Buenos Aires. Una estancia que tiene una fuente, digamos, de mármol, etc. Y recuperamos todo el paisajismo original y riego por goteo. Tecnología, riego por goteo, y por eso tiene florcitas y todo el tiempo. Y estamos con Alberto Orsetti, nuestro restaurador histórico de aquel momento, con su valija tecnológica de campo. Bueno, fuimos a trabajar en medio del campo, llevamos al personal de restauro los lunes a la mañana, y la combi los iba a buscar al campo, camino de tierra, 10 kilómetros de tierra, el viernes a última hora. Y a veces yo me quedaba a dormir en el campo de un día para otro para controlar todo esto. Y otra cosa mini tecnológica que usó mucho, el cuentahilos que usan los tipógrafos, que permite ver la textura del simipiedra, del asiento de revoque, y calcular la granulometría a oquímetro, sin necesidad de hacer un ensayo de laboratorio en medio del campo.
Me tardaban 2 meses llevar al laboratorio y tener todo. Entonces con el cuenta hilos uno puede contar las piedritas, ver los colores y hacer el símil piedra de nuevo con esa valija que tiene Albertito ahí que iba de campo. Y llevamos, por ejemplo, la firma Techos Dorfler, que hace la firma histórica de techos, que llevó una dobladora de chapa galvanizada en medio del campo, atrás de un camión. Y no sacaban, yo llevaba una camioneta que un día le saqué 300 kilos de barro, porque cuando se embarraba ese camino de 10 kilómetros no había forma de moverse. Así que me sacaban arrastrando incluso a través con un tractor. Cuando me terminaba yo encajado en ese camino todavía incipiente, me sacaban con el tractor del campo. Otro ejemplo, vamos más rápido. La refuncionalización del sistema ferroviario. Esta es la estación, una de las 2 estaciones históricas del municipio de Ensenada, que está acá muy cerquita, y estas son fotos del pasado. Aquí aplicamos uno de los primeros edificios que asumimos lo que se había perdido, estaba abandonado, incendiado, etc. Y se habían llevado todas las aberturas y lo transformamos en un edificio amigable con el medio ambiente y fue el primero en que aplicamos la tecnología de Texnal, que es una firma de carpintería que en esos años hizo el Museo Proa y varias obras que le voy a mostrar ahora con esa tecnología, con doble vidriado hermético, con carpintería con ruptor de puente térmico, ¿sí? Empezando a controlar las emisiones que vamos a ahorrar si climatizamos, si tenemos una barrera aislante en el edificio, y esto se dio a través de la reformulación de las carpinterías que estaban perdidas. Entonces generamos nuevas carpinterías en el vacío, recuperamos, sí, reconstruimos volumétricamente la demolición, pero al no tener la carpintería histórica pusimos carpinterías contemporáneas con esta tecnología. Y ahí lo ven, hoy es el Centro Cívico-Cultural de Ensenada. Aquí estamos con, en aquel momento, el gobernador Felipe Solá en la inauguración del Centro Cívico. Otro trabajo que hicimos aquí en La Plata, hace un año que alguna de las ponencias del Congreso se refirió a este museo, es la sede de la Fundación Espacio Tibor, que es el Museo del Ladrillo. Yo, como les decía, que ese programa que tuvimos allá en los 90, tengo varios videos, tengo la planta relevada en un programa de video funcionando todavía en el año 92-93. Estas son imágenes capturadas de nuestros videos de aquella época, con hallazgos como este ladrillo 1882 relevado en video. O estas fotos que las filmamos, pasaron al video y después fueron recuperadas del video para ilustrar el proceso de restauro, porque en 20 años había desaparecido muchos de estos vestidos y se habían demolido porque allí hay hipermercados ahora. Estas imágenes son capturadas del video que hicimos en el 92 y a través de las imágenes posicionadas en la administración se volvieron a colocar estas piezas donde estaban siguiendo el patrón del video. ¿Se entiende? La obra la hicimos en el 2010. Esto había sido filmado en el 92-93. Entonces todavía estaban las cosas en su lugar cuando lo filmamos y cuando llegamos ya no estaban. Entonces todos estos elementos fueron colocados. Esto es el pasado, esto ya no existe más. Este es el horno Hoffman del que hablamos el otro día y la camioneta que sí está restaurada de la época, que la tiene el ingeniero Stibor en su poder y que en algún momento cada tanto se muestra en el museo junto con otras máquinas. Estas son todas fotos del video de cómo estaba la administración y yo he ido a comprar ladrillos allí cuando empecé mis primeras obras como arquitecto. Esto es lo que había quedado, esto es al empezar las obras, eran los restos que se vieron. Este es el lugar donde estaba colgado el cartel que vimos, ahí lo estamos restaurando, después si ustedes van al museo van a ver el cartel restaurado. Así decapamos, este es el momento en que estamos recuperando el sistema tecnológico original que fue la ventilación bajo piso, piso elevado, pues no tenía capa aisladora con las rejillas de ventilación, reconstruimos todo eso, reconstruimos el cielo raso. La vieja oficina del bisabuelo de las actuales titulares de la firma, y el proyecto recuperado con el cubo de vidrio que diseñamos con la misma tecnología de Texnal que veníamos aplicando allí, y el cubo que tiene espejos, el vidrio se espeja de día y refracta el verde y el azul del cielo, con lo cual no impacta, y de noche se va retroiluminando y se transforma en el espacio que tiene sentido durante la noche, con una cuidada iluminación por piso, digamos, y usamos los viejos ladrillos cortados al medio, porque no alcanzaban, con el sello Stibor de 1905, en lugar de los pisos de ladrillo molido que tenían, que hacer imposible recorrerlo como museo. Y el interior recuperamos los viejos, los maderos
de los galpones de secado con las viejas máquinas de mantenimiento que usamos debajo de los árboles para cortarlo en tablitas y hacer un piso flotante de pino oregón, por ejemplo, de 100 años de estabilidad, que es acústico. Toda la carpintería es DBH, acústica, un cielo raso suspendido acústico y lonas escenográficas tratadas con retardante de llama en la parte de iluminación que funciona entre el piso y el techo, y el anclaje de los cristales flotantes, logramos que esto sea un lugar multiuso, y en el subsuelo excavamos el salón de usos múltiples que sirve para eventos. Esta es la parte nueva que se metió dentro de un estudio que hicimos con mis asesores y con Licop Sánchez, para no tocar el perímetro de ladrillos y ahuecarlo. Carlos me dijo, ¿cómo hiciste? Porque parece que el cubo calza justo, y fue un trabajo casi de ingeniería inversa, lograr tocar lo menos posible al edificio y refuncionalizarlo con ultra tecnología. Aquí ven el cubo, que esta es la imagen que habrán visto en muchos medios, incluso la estudian en Uruguay, que ya tanto me llaman, en Restauro en Uruguay la han tomado como un prototipo de intervención, donde el cubo de vidrio de alguna forma contiene los restos, como ven ustedes, los restos de los muros de poco valor que habían quedado como ruina. Y vamos terminando. Las obras del Bicentenario en las que pude trabajar, entre ellos la ex aduana Taylor, donde ahí aplicamos ciertas tecnologías que vamos a ver en la restitución de los ladrillos originales, en el tratamiento de toda la... este es el lugar arqueológico por excelencia en Buenos Aires, así que hay un tratamiento de todos los 200 años de sumatoria de planimetría, del viejo fuerte de Buenos Aires que está en los cimientos, la llegada de la aduana, las pinturas y dibujos de la época, cuando pasó por allí el Ferrocarril Central Argentino, encontramos ladrillos con nuestra arqueóloga Sandra Guillermo, que nos acompaña de aquella época, y su equipo. Aquí está la superposición de todos los edificios de estudio, que hoy está todo en el Museo Bicentenario, todos los estudios de superposición de los edificios que encontramos los cimientos. Aquí dibujamos la nueva aduana con la vieja traza de lo que estaba enterrado, hicimos cateos con Sandra y encontramos y pudimos bajar con los arqueólogos a lugares que todavía no están restaurados por detrás de la Plaza Colón. Aquí estamos trabajando con la gente Isabel Contreras en las fichas técnicas, cómo relevamos ladrillo por ladrillo con fichas técnicas estandarizadas, que luego se digitalizaron. Aquí tenemos la ficha digitalizada como ficha de intervención. 1.800 metros cuadrados de ladrillo recuperado en las viejas galpones, digamos, de la aduana que habían quedado, la aplicación de nuevas técnicas de limpieza que usamos en muchos edificios, como el vapor a alta temperatura, que evita aplicar químicos, y muchas cosas más. Los análisis de laboratorio, con Marcela Cedrola, que nos acompaña, bioquímica y restauradora, llevado a hacer 6 tipos de morteros distintos y llegar a fabricar los ladrillos exactamente iguales a los que teníamos que reponer. Entre ellos, con una ladrillera de aquí de La Plata, de los hermanos Valentini, que logramos declarar Patrimonio de la Ciudad el último horno de ladrillos tradicional pampeano, junto con el horno que vimos de Stibor en el 2007. Hace 1 año y medio falleció el último de los hermanos Valentini y ya no tenemos más hornos típicos. Esos hornos nos hicieron estos ladrillos y nos hicieron los ladrillos para la estación ferroviaria de Ensenada del tipo inglés, siguiendo el mismo patrón de construcción. Y aquí vemos cómo preparamos la argamasa y hacemos las pruebas de color y textura, todo con tecnología muy baja, con el cuenta hilos y análisis de laboratorio. Es decir, aprendiendo y probando en esos lugares de madera, cómo a los 7 días seca y va obteniendo el color y la textura original. Y ahí estamos recuperando, hoy verán ustedes las imágenes del museo, lo pueden visitar. Este es el sistema de ventilación que colocamos. También lo habíamos hecho para la Catedral de La Plata, para evitar los vitales, que algunos que nos visitaron el otro día se los contamos, y aquí aplicamos un sistema similar por los hallazgos arqueológicos. Este es el corte del Museo del Bicentenario. Y ahí vemos el sistema de secado. Nosotros pusimos, lo van a ver, unas rejillitas aquí, excavamos un pozo, ven, se ve, ¿no? La flechita, ¿no? Bueno, aquí excavamos, llegamos a los cimientos del subsuelo, pusimos un doble muro con una membrana y cubrimos con membrana y sacamos toda la sobrecarga de las bóvedas, pusimos ripiolita, digamos, arcilla expandida,
un cierre, digamos, para evitar que pase el agua, porque esto se inundaba permanentemente. Hicimos que el muro se seque por detrás. Perforamos el muro, rejillitas aquí abajo, tema que había usado ya, lo usan los uruguayos, lo usamos en el campo, ahí en Varadero. El aire tratado, aire que es aire acondicionado, es tomado por aquí, sube por elevación de temperatura, secando la parte posterior de los muros históricos, va por unos caños perforados, llevándose la humedad del relleno, y sale por aquí, por unas rejillas que están tomando la salida del aire. El aire caliente sube y se va. Y eso me permite secar todo el contexto de los muros recuperados que son de la hacienda de la época colonial. Aquí abajo pasa lo mismo, donde encontramos los restos arqueológicos. Aquí, bueno, acá estamos haciendo la ranura de excavación. Este edificio fue demolido totalmente a mano para no aplicar vibración sobre los arcos. Hoy está el acceso, está este edificio de hormigón. Alguien se le ocurrió meter un edificio de hormigón sobre los ladrillos históricos, ¿no? Y esto es todo lo que hoy está techado, ¿no? Aquí ven las rejillitas muy mínimas, y en la iluminación, aquí pusimos LED de iluminación en el piso, protegidos para marcar la textura. Estos son los sistemas WaterTech del secado electroosmótico, da para otra charla, pero que vean tecnología aplicada al secado de muros. Como tratamos la humedad relativa de las salas, también tratamos el muro, que funciona como un papel secante. Si yo trato solo la humedad relativa y no seco el muro me va dando humedad del suelo, entonces no termino nunca de secar. Esto compromete esto, se llama sistema electroosmótico, inversión de la capilaridad del muro. Toda humedad que sube se va porque le cambiamos la polaridad, lo pueden investigar. Estoy haciendo como una reseña de temas tecnológicos, ¿eh? Esta es la curva de cómo desciende rápidamente la humedad para que prendemos el sistema, que debe quedar funcionando en el edificio. Aquí lo vemos ya instalado definitivamente. Se colocó en la obra provisoria y luego quedó instalado en lugares bastante ocultos dentro del edificio restaurado. Y aquí tenemos el resultado de la aduana antes de tener su colección. Esto fue cuando terminamos la cáscara. Y aquí estamos con los arqueólogos trabajando y con la ficha nacional de registro de los elementos arqueológicos. Miles de elementos arqueológicos desde la época del Fuerte Buenos Aires. Aquí están los arqueólogos trabajando con reloj alrededor de las máquinas topadoras para encontrar las cosas antes que la obra se lo lleve por delante, ¿no? Aquí hemos encontrado un lugar que cambió el proyecto, que tuvimos que ajustar, que son unos elementos de giro con el que se movían los bultos dentro de la aduana. Ahí están apareciendo, llenos de agua, van apareciendo los maderos, empiezan a aparecer, y ahí diseñamos este sistema que tiene inyección de aire acondicionado con la misma temperatura y humedad que tiene la parte de arriba del vidrio, retroiluminado con LED y con vidrios laminados de seguridad para que la gente pueda pisarlos. Ahí lo ven terminado de instalar en el espacio para que lo ubiquen, y allí iluminado. Y ahí ese es el día de la inauguración del museo, con toda la muestra y cómo es el espacio una vez que está funcionando. ¿Sí? Está el mural de Siqueiros, que da para otro curso, que también tiene el mismo sistema y que tiene además protección de FM200, que es un gas inerte que en caso de incendio lo inunda y es respirable. Ese tema podemos ver en otro curso de instalaciones a futuro. Y este es el sistema de cómo el aire, estas son las 7 locomotoras que preparan el aire para todo ese museo, que al tener un techo de vidrio es un invernadero, ¿no? Entonces hay que inyectarle aire tratado para garantizar la estabilidad de las colecciones y de la gente. El aire entra al área arqueológica y sube, digamos, por unas rejillas y va secando la humedad. Ustedes habrán visto que estos ejemplos se humedece el vidrio por condensación de la tierra en este lugar, ¿no? Si está funcionando el aire. Y bueno, estamos todo el equipo técnico frente al mural de Siqueiros el día de la inauguración. Y así quedó, ya la bandera no está más, ya fue cambiado a este lugar, y la Plaza Colón tampoco tiene a Colón. Y el último tema, que lo vemos rapidísimo, si me ¿queda tiempo? Si me quedan 10 minutos. Bien, el último tema que vamos a ver, que es el preanuncio del molino, que no lo voy a mostrar hoy porque lo pueden visitar, pero voy a mostrar el antecedente del molino, con que Silvia hemos trabajado en aquel equipo de hace 10 años, el Plan Rector de Intervenciones de Edilicia. Estos dibujos que están acá, si estuvieron en la charla de Camille Vidal, francesa, ella hacía estos dibujos para nosotros en aquella época cuando fue miembro del equipo técnico, y hoy dirige un área de patrimonio monumental en Francia, y por eso le invitamos a dar su charla hace un día.
Este es el plan rector de intervenciones que sigue los criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico del siglo XX, la Carta de Madrid, que se da en Madrid a fines del 2011. Nosotros fuimos el primer edificio que en su plan rector incorpora la demanda tecnológica de la Carta de Madrid. Lo remito para que la vean y vean todos los puntos, que lo estamos aplicando en el Congreso y después lo aplicamos en el Molino. Y aquí vemos la complejidad del trabajo. Por ejemplo, para hacer ese trabajo, restaurar el recinto principal, que es el recinto más grande, el ambiente más grande que tiene el Congreso, que es el recinto de diputados, tuvimos que entrar los andamios, colgarlos, porque no pueden apoyar sobre el piso técnico. Había que sesionar durante la obra, entonces los andamios fueron ingresados por una torre externa a través de una ventana del tercer piso y descolgados internamente. Y se trabajaba todos los días hasta el día anterior que llegaran los diputados, se cubría todo con plástico, se aspiraba, se retiraba, ese día el personal de restauro no trabajaba y en 3 meses restauramos todo esto. Lo último que se hizo en este lugar, hace poco tiempo, es cambiar estas luminarias ya, que demandaban un alto consumo energético y mucha temperatura, por luminarias LED contemporáneas. Este es el trabajo con las universidades. Esto es todo el relevamiento con la Universidad Nacional de La Plata. Tuvimos trabajo con 14 universidades para compartir el expertise y aportar al desarrollo tecnológico de las nuevas generaciones en este manejo patrimonial. Cosas, por ejemplo, diseño de andamios para desmontar las esculturas de la cubierta, lo hicimos con Fuerza Bruta, este equipo que hace acrobacias con andamios. Bueno, nos diseñó el andamio para poder desarmar las esculturas, moverlas, bajarlas y restaurarlas. Aquí está todo el equipo técnico, algunos que ya no están con nosotros en vida, que en aquel momento, el primer equipo técnico que empezamos el plan allá por 2012, estamos ahí en la sala del recinto de diputados. Y la tecnología aplicada al relevamiento, los 2 canales de televisión, tanto diputados como Senado, relevando con sus cámaras todo el proceso. Esta es un área del recinto del Senado, vean ustedes el deterioro que había en los pisos altos. Aquí estamos trabajando en el recinto, entrenamos, ya van por 4 fotógrafos que hemos entrenado, los que nos visitaron el otro día conocieron a Guadalupe, la 4ª generación de fotógrafos del Congreso, que entrenamos en hacer estos relevamientos. Estos son fotógrafos que después todos accedieron y se fueron a hacer su carrera profesional en otros lados, y entrenados para hacer estas fichas técnicas, por ejemplo, de relevamiento. Este es el momento en que montábamos las esculturas de Lola Mora, que ahora vamos a un detalle, y la cúpula iluminada y las esculturas terminadas. Aquí vemos el relevamiento de las esculturas de Lola Mora, que están los originales, que fueron trasladados a Jujuy, como estaban. El primer relevamiento de cámaras 3D que se hizo en el país para un patrimonio cultural, el relevamiento de las esculturas, de las 6 esculturas, que eran en realidad 2 grupos de 3 que se partieron en 1921. El sistema de relevamiento, poniendo unas bochas que sirven de accionamiento, y la cámara que va tomando, cómo se modela después el procesamiento de la matriz de punto, que hubo que mandar a limpiar a Estados Unidos. Hoy se hace todo en el país, estamos hablando en 2013, hoy esto hace casi una década, ya lo tenemos en el país, y este es el primer ornato que modelamos en 3D para el CCK, el Centro Cultural Kirchner, que por el momento se llamaba Centro Cultural del Bicentenario, y este es un ornato faltante que modelamos con esta técnica a partir de fotografías. Es la primera experiencia de modelado inverso y luego colado con la técnica tradicional. Aquí tenemos el molde digital, el proceso de llenado, todo el proceso que se hizo con estas máquinas que están labrando, se labra el molde después de haber modelizado la fotografía o de haber relevado con la cámara si existe el modelo. Esta es la máquina que está labrando los contramoldes que puedan servir de un material plástico especial para colar la copia. La última aplicación de este sistema son los 4 leones alados del molino. Pero este es el primer ejemplo. Ahí está el molde del primer ornato que modelamos. Esto sería más o menos 2009. Ahí estamos cargando el tema. Y bueno, y el molino que aparece ahí en obra. Y estas son las esculturas de Lola Mora, que habían desaparecido de este lugar en 1921, y que estas son fotos CDAP que sirven de muy alta definición, y aquí la vemos de espalda, y nos permitió alinearnos con la foto y con el relevamiento in situ de los pedazos que había en Jujuy, volver a ponerlas juntas. Y estamos mirando con la foto cuando las montamos. De esto hay videos. La otra mirada es un video que hicimos con el canal de diputados y el canal de Senado, lo pueden ver en YouTube.
Estas son las bochas que posicionan la cámara de relevamiento. Había que cubrirlas porque si las gotitas de humedad tocan la pieza, la cámara no registra el poro, rebota el ángulo de la cámara y no te registra el detalle. Esto no tiene error, tiene 1 milímetro de error. Entonces podía restituir exactamente la escultura. Entonces la gente de allá nos puso una empresa para proteger de la humedad, porque teníamos que relevar moviendo la cámara por todo el perímetro. Por eso ahí está la cámara en funcionamiento, las lonas tapando la humedad ambiente para que no se... y la cámara que estaba puesta en los andamios, las relevamos sin tocarlas. Ese era el compromiso. No podíamos tocarlas porque la gente de Jujuy no quería que nos acercáramos. Bien, ahí estamos relevando en las distintas esculturas y posicionando este tema. Los leones que estaban en otro lugar, ahí lo tenemos con la cámara en relevamiento. El procesamiento de modelización a través de nube de puntos, las distintas esculturas que se van modelizando, cómo van quedando digitalmente, ¿sí? Detalles, ¿sí? Las primeras pruebas, porque se modela por pedazos, después se arma todo el sistema otra vez. Aquí vemos los primeros ejemplos de cómo modelamos las caras, son esculturas de 3 metros de altura. El retoque fotográfico, hicimos 2000 fotografías in situ, más el relevamiento de nube de puntos, que permitió a nuestros escultores retocarla porque se detalla, porque estaban incluso devastadas, desgastadas por 90 años de exposición a medios climáticos, con lo cual había que retocar para lograr el efecto fotográfico. Bueno, y ahí tenemos la foto del retoque, y también las esculturas, por ejemplo, de la cuadriga que relevamos con Sergio Ardoaín, un profesor de esta casa y su equipo, que estuvo un invierno muertos de frío, porque esta escultura no la pudimos desarmar para restaurarla, como las más chicas lo hicimos, sino que hubo que trabajar ahí todo un invierno. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, qué interesante, ¿no? Muy interesante, la verdad que, ¿qué más podemos decir después de todo lo que nos mostró y todo el trabajo que viene haciendo Guillermo García? Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado, espero que también esto vaya generando ese entusiasmo que de a poco van mostrando ustedes también, que es la idea un poco de estos foros de estudiantes y de jóvenes profesionales. Exactamente. A todos los presentes también, muchas gracias por estar participando, por haber estado estos 3 días. Nada, insistimos con lo mismo que ya dijo Lucas recién y que venimos diciendo a lo largo de estos 3 días. Estamos muy contentos, muy felices de retomar este espacio. Escriban, conéctense entre ustedes, armen esta red, que es el objetivo de todo esto, que no queden estos 3 días, sino que se puedan conectar, porque sobre todo se enriquece, ¿no? Ya en estos 3 días vimos cómo surgían preguntas y puntos en común, y cómo hiciste esto y cómo vas a resolver aquello. Entonces, nada, esperamos que sigan. Y hasta el próximo encuentro, será el año que viene. Los invitamos también a sumarse a ICOMOS, a esta red de estudiantes y jóvenes profesionales, así que pueden escribirnos para ver cómo hacer y, bueno, Y formar parte. Formar Así parte es. de este equipo. Bueno, muchas gracias a todos. Aplausos para ustedes. Gracias.